Me llamo Guillermo. Trabajo el turno de la noche en una gasolinera perdida entre kilómetros de carretera, donde el silencio pesa más que el sueño. Llevo años aquí, viendo pasar tráilers como fantasmas, atendiendo a gente que viene y va sin decir una palabra más de lo necesario. La mayoría de las noches son iguales, aburridas, solitarias. Pero hubo una noche, una sola, que rompió toda rutina. Una noche en la que descubrí que no todo lo que llega a cargar gasolina está vivo. Y desde entonces, algo me observa desde la oscuridad. Esta es mi historia. La noche cae sobre la gasolinera como un manto pesado. El letrero de neón parpadea en intervalos irregulares, lanzando destellos rojizos sobre el asfalto desgastado. No hay nadie más aquí, solo yo, el zumbido constante de los fluorescentes y el eco lejano de tráilers que pasan por la carretera, como bestias dormidas que respiran en la oscuridad. El mostrador está frío bajo mis manos. He ordenado los cigarrillos, revisado el inventario, hecho todo lo que puedo para mantenerme ocupado. Pero la monotonía del turno nocturno siempre encuentra la manera de colarse, lenta, insidiosa, como el frío que se filtra por las rendijas de las puertas. Fuera, el viento mueve un envoltorio de plástico abandonado. Lo observo danzar en círculos, atrapado en una corriente invisible. Es el único movimiento en kilómetros a la redonda, hasta que algo cambia. No lo escucho llegar. No hay motor, no hay frenos. Pero de repente, ahí está, un auto viejo, oxidado, estacionado frente a la bomba de gasolina, como si siempre hubiera estado allí. Y yo, sin haberlo visto acercarse, el crujido de la puerta oxidada del auto me heló la sangre. No había sonido de motor apagándose, ni de pasos al bajar, solo ese chirrido metálico que perforó el silencio de la noche como un cuchillo en carne viva. Mis manos se aferraron al borde del mostrador sin que yo se lo ordenara. El sudor frío me corría por la espalda mientras observaba la silueta detrás del parabrisas sucio. Algo en la forma en que se movía era incorrecto. Movimientos espasmódicos, como un títere con los hilos demasiado tensos. El poste de luz sobre la bomba número 3 parpadeó. En ese instante de oscuridad juré ver la puerta del auto abierta de par en par, pero cuando la luz regresó apenas estaba entreabierta y la figura seguía dentro, inmóvil ahora, como si nunca se hubiera movido. El letrero de neón zumbó más fuerte, como si protestara contra lo que estaba por llegar. Conté mis respiraciones, lentas, profundas, tratando de calmarme. Era solo un cliente, solo un maldito cliente nocturno, como cualquier otro. Entonces lo vi, el pomo de la puerta girando solo, y esa voz que no podía estar llegando desde el auto estacionado a 15 metros de mí, pero que escuché como si sus labios estuvieran pegados a mi oído. Todavía no es tu turno. La figura emergió del vehículo con movimientos que desafían la anatomía humana. Primero una pierna, demasiado larga, luego un torso que parecía doblarse en ángulos imposibles. Cuando por fin estuvo completamente fuera del auto, su silueta se recortó contra la luz amarillenta de los focos, proyectando nada. No había sombra. El hombre, si es que podía llamársele así, avanzó hacia el local con pasos que no coincidían con su movimiento real. Cada 3 pasos suyos equivalían a 5 metros de avance, como si la realidad se comprimiera ante su presencia. Su ropa, anticuada y ajada, colgaba de un cuerpo que parecía hecho de pura intención más que de carne. Al entrar,
El aire se espesó con olor a naftalina y tierra recién removida. Sus ojos, negros como pozos sin fondo, escudriñaron el local sin nunca posarse en mí. Cuando habló, su voz era un coro de susurros discordantes. 50 litros exactos, como la última vez. El termómetro tras el mostrador se desplomó bruscamente. Mis manos temblaron al tomar la pistola de combustible, notando cómo el metal se quemaba con un frío que calaba hasta los huesos. Mientras llenaba su tanque, podía sentir su mirada en mi nuca, aunque cuando me volvía, sus ojos siempre miraban hacia otro lado. En el reflejo de los vidrios de la estación, su boca se movía en silencio, repitiendo palabras que mis oídos se negaban a escuchar. Las luces parpadearon nuevamente y por un instante vi su verdadero rostro, una masa amorfa de sombras con demasiados ojos y una sonrisa que se extendía más allá de lo físicamente posible. Cuando terminé, me entregó un billete viejo y manchado que se desintegró en mis manos segundos después de tocarlo. Su auto arrancó sin que nadie girara la llave y cuando desapareció en la carretera, el reloj de la pared marcaba la misma hora que cuando había llegado. El letrero de neón finalmente se apagó con un chasquido definitivo. En el silencio que siguió, su última palabra aún resonaba en el aire. Pronto, la pistola de combustible seguía goteando gasolina cuando me di cuenta. El charco a mis pies no reflejaba mi imagen ni la de las luces de la gasolinera. Solo mostraba una oscuridad profunda, como un pozo abierto al revés. Me sequé las manos en el delantal, notando cómo el billete desintegrado había dejado un rastro de ceniza negra entre mis dedos. El olor a podrido se intensificó de repente, haciendo que me llevara la mano a la nariz instintivamente. Fue entonces cuando lo vi claramente por primera vez. Bajo la luz cruda de los fluorescentes, el hombre no proyectaba sombra alguna. Mis rodillas casi cedieron. El poste de luz justo encima de él iluminaba su figura con claridad, pero el suelo a sus pies permanecía extrañamente despejado, como si la luz lo atravesara sin resistencia. Sus pies, Dios, sus pies no tocaban realmente el suelo, flotaban a unos centímetros del asfalto, con las puntas de sus zapatos gastados ligeramente inclinadas hacia arriba. El frío se hizo insoportable. Mis dientes comenzaron a castañetear mientras observaba, hipnotizado, cómo el indicador de la bomba seguía marcando 50 litros exactos, aunque el tanque del auto viejo debería haber rebosado hace rato. El combustible seguía fluyendo, pero no se derramaba, como si el vehículo tuviera hambre insaciable. Cuando finalmente logré apartar la mirada, descubrí que el hombre estaba mucho más cerca de lo que recordaba. Sus ojos negros por fin me miraban directamente, y en ellos no había pupilas, solo un vacío que parecía extenderse infinitamente. Su boca se movió, formando palabras que mi cerebro se negó a comprender. El letrero de neón estalló con un chisporroteo final, sumergiéndonos en una oscuridad que pareció durar una eternidad. Cuando las luces de emergencia se activaron, el auto ya estaba en marcha, alejándose sin que nadie lo condujera, llevándose consigo algo más que gasolina. Mis manos encontraron el mostrador, buscando apoyo. Sobre la superficie, perfectamente alineadas, había 5 monedas antiguas cubiertas de algo oscuro y pegajoso que no me atreví a tocar. El reloj de pared seguía marcando la misma hora maldita, y en el reflejo del vidrio de la puerta, por un instante demasiado largo, vi una segunda figura parada justo detrás de mí. Mis dedos dejaron marcas sudorosas en el mostrador mientras intentaba recuperar el aliento. Fue un espejismo.
murmuré, escupiendo las palabras como si pudieran hacerse realidad con solo pronunciarlas. La luz mala, el cansancio, una puta ilusión óptica. El ventilador del techo giraba con un chirrido constante, dispersando el olor a combustible y algo más, algo dulzón y rancio que se pegaba al paladar. Me sequé las manos en el delantal una y otra vez, pero la sensación de suciedad no desaparecía. Las monedas seguían allí, brillando bajo la luz fluorescente con un tono demasiado cobrizo, como si estuvieran recién sacadas de una herida abierta. Miré el reloj digital de la caja registradora, 3:17 AM, la misma hora que mostraba el reloj de pared. Maldita chatarra. Golpeé el aparato con el puño, haciendo saltar los números. Ahora marcaba 3:18, pero el de la pared persistía obstinado en las 3:17. Caminé hasta la puerta de vidrio y me observé en el reflejo. Cara pálida, ojos inyectados en sangre, pelo revuelto, nada más, ninguna figura detrás. ¿Ves? Solo estás cansado, le dije a mi reflejo, forzando una sonrisa que se desmoronó en cuanto aparté la vista. El estruendo de un tráiler pasando por la carretera me hizo saltar. Sonido normal, cotidiano, reconfortante. Respiré hondo, sintiendo cómo la cordura volvía a mí en oleadas. Claro que había sombra, claro que el tipo era solo un cliente raro. En la noche salían todos los bichos raros, ¿no? Fui hasta el baño a lavarme la cara. El agua fría me quemó como ácido, pero seguí frotándome hasta que la piel me ardiera. Al levantar la cabeza, el espejo empañado mostraba mi figura distorsionada, casi irreconocible. Me sequé con toallas de papel que olían a cloro y a algo más, algo que me recordó al billete desintegrado. Alucinaciones por falta de sueño. Asentí para mis adentros, encendiendo la radio a todo volumen para ahogar mis pensamientos. La estática llenó el local, pero entre los ruidos blancos creí escuchar una risa aguda que se desvanecía en la distancia. Algo no cuadraba, no solo lo sobrenatural de la visita, sino los detalles mundanos que mi mente intentaba usar como ancla a la realidad. El olor a gasolina era más intenso de lo normal, impregnando hasta el último rincón de la tienda. Las cámaras de seguridad, cuya luz roja siempre me había resultado tranquilizadora, ahora parecían ojos que me observaban con curiosidad malsana. Decidí revisar el sistema de cámaras. Las pantallas mostraban las 4 tomas habituales: las bombas, el interior de la tienda, la bodega trasera y el área de parqueo. Todo parecía normal, excepto me acerqué a la pantalla que mostraba la bomba 3. El asfalto alrededor brillaba de manera extraña, como si estuviera cubierto por una película aceitosa que reflejara la luz de forma antinatural. Mis manos temblaron al manipular los controles para rebobinar la grabación. Necesitaba verlo de nuevo. Necesitaba confirmar que había sido real, o tal vez demostrar que solo había sido producto de mi imaginación agotada. El sistema de grabación emitió un pitido de error. La hora marcada en la cinta, si es que era una cinta lo que había dentro de ese aparato digital, correspondía exactamente al momento en que el reloj se había detenido. 3:17 AM. Pero la imagen estaba completamente negra, salvo por unos destellos ocasionales que podrían ser estática o algo moviéndose en la oscuridad. Apagué el monitor con un movimiento brusco. El silencio que siguió fue peor. Demasiado espeso, demasiado consciente de sí mismo. Como si la gasolinera entera contuviera la respiración, esperando que yo cometiera un error. Fue entonces cuando escuché el primer golpe. Provenía del área de las bombas.
Un sonido metálico como de alguien arrastrando lentamente sus nudillos por el capó de un auto. Pero cuando me volví, no había nadie allí. Solo la noche, el viento y esa sensación creciente de que estaba siendo estudiado por algo que prefería mantenerse, por ahora, fuera de mi vista. El monitor de seguridad parpadeó cuando presioné el botón de rebobinado por tercera vez. Mis dedos dejaban huellas húmedas sobre los controles, como si el sudor frío que me recorría la espalda se filtrara hasta las yemas. La grabación avanzaba en cámara lenta, mostrando imágenes granuladas, como si la estática no fuera interferencia, sino algo intentando manifestarse entre los píxeles. Y entonces apareció el auto viejo, oxidado, deteniéndose frente a la bomba 3 sin que se escuchara un solo ruido en el audio. El hombre flaco, vestido con ropa de otra época, bajándose con movimientos que la cámara no captaba fluidamente, sino a saltos, como si faltaran fotogramas entre cada paso. Pero lo peor no era eso. Lo peor era cómo su imagen cambiaba. En un fotograma, su rostro era humano, demacrado, con ojos hundidos. En el siguiente, sus facciones se alargaban, la boca se extendía demasiado hacia los lados, los ojos se multiplicaban por momentos antes de volver a la normalidad, como si la cámara luchara por decidir qué versión de él era real. Y luego, el detalle que me hizo contener la respiración en algunas tomas simplemente no estaba. La bomba se activaba sola, la manguera se levantaba del soporte como movida por manos invisibles. El combustible fluía hacia un auto que, según la cámara en ese instante, no tenía conductor, pero en otras tomas él sí aparecía mirando directamente a la cámara, como si supiera exactamente en qué fotogramas sería visible. Y sonreía. Una sonrisa que no coincidía con el movimiento de su boca en los segundos previos. Una sonrisa que parecía pegada a su rostro en el último instante, como si alguien la hubiera editado allí. Rebobiné de nuevo buscando una explicación, pero esta vez la pantalla se llenó de nieve y en medio del ruido blanco una voz susurró desde los altavoces del sistema: ¿todavía necesitas más pruebas? El monitor se apagó solo. En el reflejo del cristal negro vi que ya no estaba solo en la oficina. En el cristal negro la imagen era clara, el hombre del auto, pero ya no parecía humano. Su silueta se alargaba contra la pared de la oficina. Sus dedos, demasiado largos, demasiado delgados, rozaban mi hombro sin tocarlo, como si disfrutara del suspense antes del contacto. Su boca no se movía, pero la voz seguía ahí, susurrando desde algún lugar entre los parlantes de la cámara y mi propia mente. No todas las cosas quieren ser vistas, Guillermo. Finalmente, con un esfuerzo que me dejó temblando, giré la cabeza. No había nadie, solo el vacío, el zumbido de las luces fluorescentes y en el suelo un rastro de huellas húmedas que no llevaban a ninguna parte. Corrí hacia las grabaciones nuevamente, manipulando los controles con dedos torpes. Necesitaba verlo otra vez, necesitaba entender. Pero esta vez, las cámaras mostraban algo distinto. En la pantalla, yo era el que aparecía y desaparecía. Una versión de mí, de pie frente a la bomba 3, interactuando con el aire, sonriendo como si alguien invisible me hablara. Luego, la imagen saltaba y estaba de vuelta en la oficina, mirando las cámaras con expresión de horror. Pero en ninguna de las tomas aparecía el hombre del auto. Solo yo. Y algo más, porque en cada fotograma donde yo desaparecía, en mi lugar quedaba otra cosa.
Una mancha oscura, una silueta apenas perceptible que se movía con pasos lentos hacia la cámara, como si supiera que la estaba observando. Y entonces, en la última toma, la imagen se congeló. Ahí estaba yo, mirando fijamente la pantalla, con los ojos desorbitados. Y detrás de mí, reflejado en el monitor de seguridad, el hombre del auto. Esta vez, con la boca abierta hasta más allá de lo posible. Esta vez, con las manos extendidas hacia mi cuello. Esta vez, tocándome. La pantalla se apagó y en el silencio que siguió, supe la verdad. Algunas cosas no necesitan sombra, porque no todas las cosas tienen una.